Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy en Imago, su programa. Soy Gloria Rivero Roch. El día de hoy traemos un tema interesantísimo, muy cargado de información, el cual nos va a ayudar a esclarecer ideas o conceptos que tenemos al respecto de la salud y de la enfermedad. Este tema ha sido una solicitud muy acertada de uno de nuestros fieles seguidores y también previamente una seguidora me había hecho el comentario de que era importante hablar de este tema. Entonces agradezco a estos dos seguidores que me han motivado a desarrollar este episodio y también a ustedes por estar aquí presentes de nuevo. Empecemos pues. Vamos a valorar desde Imago que somos seres que ya hemos iniciado el camino del despertar de la conciencia. Sabemos que cuando vemos la vida e interpretamos todas las circunstancias desde la conciencia, pues el panorama se vuelve diferente, se vuelve más relajado, tenemos más opciones y mayor comprensión y claridad de todos los temas. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la salud y la enfermedad. Recordemos que la salud y la enfermedad vienen de una misma fuente. Así como la luz y la oscuridad vienen de la misma fuente, la salud y la enfermedad son partes de una misma cosa. Entonces, la enfermedad desde la conciencia es una carencia aparente de salud. La enfermedad desde la inconsciencia se ve como un castigo, como una circunstancia difícil de sobrellevar, incomprensible. Entonces, la salud es el estado natural del ser humano, ¿verdad? Y la enfermedad es una carencia de salud, pero si empezamos a entrar un poco en lo que somos como seres humanos integrales, vamos a recordar que el ser humano es 100% energía. En esto nos vamos a amparar mucho también en los estudios milenarios, porque son milenarios de la medicina tradicional china, que ha desarrollado todos sus mecanismos y sus estructuras basadas en la energía. Esa energía vital que recorre todo nuestro cuerpo, todos nuestros sistemas y todos nuestros órganos. Entonces, ¿qué ocurre si nuestro cuerpo está lleno de energía, si somos energía que fluye? ¿Qué es la energía? La energía es esa fuerza vital, ¿verdad? Entonces, cuando hay un exceso de energía o cuando hay un bloqueo de energía, cuando la energía está bloqueada, ¿qué ocurre en nosotros? Se produce una enfermedad. Cuando la energía fluye libremente, se produce un balance. Este balance se llama homeostasis. Es cuando hay un equilibrio entre el fluir interior de mi cuerpo, de mi energía, de mis emociones y de mi pensamiento y el exterior, es decir, el entorno, el medio ambiente. Entonces, dentro de este balance lo que tenemos es que nosotros tenemos armonía. Esa es una de las palabras claves. Cuando nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestro sentimiento está armonizado, hay una salud en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso el episodio de hoy es sobre enfermedades y coherencia. Es decir, cuando hay una coherencia en todas nuestras partes, hay salud. Cuando hay una incoherencia entre el pensamiento, la emoción y el sentimiento, se produce una enfermedad. Y vamos a mencionar que las emociones son parte fundamental del desencadenante de las enfermedades. Porque cuando hay un bloqueo de energía y la energía se estanca por algún tipo de emoción, porque recuerden que la palabra emoción significa energía que requiere movimiento. Emoción, energía en movimiento. Cuando la energía no se mueve, ocurre un malestar emocional también. Ese malestar emocional se nos va a convertir en un estrés, el famoso estrés. Este estrés es un desequilibrio. Es cuando el organismo de nosotros está hiperactivado. Entonces está en un estado continuo de alerta, liberando el famoso cortisol, que nos mantiene en un nivel en el cual no es natural, ni para el cuerpo biológico de nosotros, ni tampoco para la mente. Entonces se nos drena la energía, se nos quema la fuente de energía. Y ya nuestro funcionamiento biológico no es el mismo. Y por supuesto el funcionamiento de nuestra mente tampoco. Entonces,
Cuando nosotros tenemos un pensamiento, recordemos cómo funcionábamos. Cuando tenemos un pensamiento, este pensamiento es interpretado por el cuerpo. Entonces, cuando ese pensamiento es interpretado por el cuerpo, produce una reacción. Esta reacción es la emoción que va a ser y se va a convertir en un sentimiento. Por eso es tan importante que nosotros tengamos conciencia de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, porque este sentimiento, ¿a dónde va a ir? En capítulos pasados habíamos hablado del campo vibracional. Efectivamente, los sentimientos se convierten en frecuencias vibratorias. Mientras más los sostenemos, más se fortalece ese campo vibratorio. Entonces, la conciencia de las emociones nos trae a nosotros un balance, un equilibrio entre la parte emocional, la parte estructural y la parte bioquímica. Vamos por ahí recapitulando. Si todo es energía y nosotros somos energía e información, me dirán ustedes, bueno, eso está bien, pero ¿de dónde vienen las enfermedades? Por ejemplo, me dirán de la herencia o tal vez del mal comer, del no hacer ejercicio, de la exposición a sustancias tóxicas por inhalación o por exposición. Efectivamente, recuerden que Imago es incluyente. ¿Qué quiere decir que es incluyente? Que nosotros abrazamos y agradecemos todas las corrientes científicas, ¿verdad? No excluimos ninguna, no estamos en oposición con los descubrimientos científicos, con la medicina y con la ciencia, para nada. Aquí esto es una integración, es inclusivo de los recursos que ya existen a nivel científico, pero también un reconocimiento y una revaloración de lo que siempre ha existido y de la etapa en la que estamos, porque nosotros ya no estamos en la era newtoniana, ahora estamos en la era de la física cuántica, donde todo es energía y todo es información. ¿Qué quiere decir que saltamos de esta era newtoniana a la era de la física cuántica? Pues que ya con la epigenética nosotros sabemos que no estamos predestinados a padecer de una enfermedad como se creía antes, porque lo hemos heredado en nuestros genes. Y aún más, el ADN se puede modificar. Eso ya es un descubrimiento y es una realidad que se puede ejecutar, que se puede practicar. El ADN se puede modificar. Nosotros podemos modificar nuestro ADN. Entonces, si nosotros podemos modificar el ADN, volvemos al tema o al kit del asunto. En este caso, que sería, bueno, pero si es así, ¿por qué las enfermedades? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Analicémonos como un ente que somos, como una unidad que tiene varias partes y que se mueve en esas partes, sea consciente o no de ellas. Una persona se puede enfermar por origen, causa biológica, porque se intoxicó comiendo un producto o exponiéndose a una sustancia. Eso es verdadero, es real, pero también en estos descubrimientos científicos que les estoy hablando yo, recordemos que las enfermedades tienen un desencadenante, la mayoría. Y el factor desencadenante también ha sido comprobado que la mayoría de las veces es la parte emocional del individuo. ¿Por qué? Por lo que hablamos que la parte subconsciente del individuo, donde está la mayoría, el 80%, el 90% de la información de nosotros está en el subconsciente. La parte racional que utilizamos es un 10, un 12, digamos 15, poniéndole mucho. Entonces, toda esa información que está ahí guardada, almacenada, ¿qué ocurre con ella? Sigue ahí, no se desaparece. Y ahí viene de todo tipo de datos. El estado interior de nosotros tiene las memorias, tiene los programas, tiene las creencias de nuestros antepasados, tiene los traumas, tiene las fobias, tiene los temores, tiene los bloqueos nuestros y de nuestros padres y de nuestros abuelos. Vean qué montón de cosas que les estoy diciendo. Y aparte tiene todo aquello que hemos aprendido, tóxico también en el medio ambiente. Y lo que no hemos tramitado, oigan, las emociones no tramitadas, todo está ahí. Entonces, esa información del subconsciente es una energía que existe, que es real. Y la información del ADN heredada también existe y también es real. Si nosotros vivimos 20 años, 30 años con una información guardada que es nociva para nosotros, y en el presente nosotros nos dedicamos a evadir, por ejemplo, una parte clave del subconsciente es la parte emocional. Porque las emociones nos acostumbramos
erróneamente a reprimirlas o a sublimarlas, a no enfrentarlas y no reconocerlas. Si nosotros en nuestra vida hemos tenido este hábito de negar las emociones y decir, a mí no me importa esto, no, a mí me da igual, no, yo soy fuerte, esto es así, ¿verdad? O de ignorar que me siento mal o algo me molesta o me desagrada, pues eso lo adquiero como un hábito y empiezo a vivir bajo el mecanismo de la evasión. Entonces me estoy reprimiendo continuamente. Cuando nosotros no queremos aceptar eso, cuando nosotros no aceptamos que reprimimos nuestras emociones o que las sublimamos o que nos ignoramos por continuo y a nivel interior sabemos que estamos disconformes por lo que sea, eso se va convirtiendo en un sistema de alerta, escuchen, de alerta, porque eso nos estresa. Nosotros de boca para afuera, como dicen popularmente, podemos decir que no, que manejamos la situación, inclusive con cuestiones de trabajo tan comunes en nuestro sistema de hoy. No, yo lo manejo, no, para mí es fácil, no, yo estoy acostumbrado o estoy acostumbrada a trabajar bajo presión. Y eso es lo que nos dice nuestro 10% la parte racional. Pero probablemente el 90% de nuestro cuerpo subconsciente que esté ahí almacenado de tensión y de lidiar con situaciones difíciles no manejadas, tiene una latencia que ya se ha convertido en un estrés. Entonces el estrés se ha convertido en una forma de vivir para nosotros. Es una latencia. Entonces cuando ese estrés se acumula, porque el estrés es acumulativo, se vuelve tóxico y ahí es a donde empezamos con las enfermedades crónicas, ¿verdad? Por ejemplo, la citis, las colitis, la gastritis, todo lo que son las úlceras, las migrañas, ¿verdad? Las contracturas musculares. Y no solo las enfermedades que son, entre comillas, manejables como estas, también las enfermedades graves. Ya está descubierto, vamos a hablar un poco de citar algunos doctores en la materia de autores, como Bruce Lipton, que escribió La biología de la creencia. El doctor, que a mí me encantan sus trabajos porque él lo que hace es exponer ahora, en esta época en que estamos, bajo experimentos realizados y con conocimiento del tema, cómo las enfermedades se desarrollan a partir del campo vibracional de información que se envía a las células, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aquí muchos conocimientos que ya hemos hablado, pero retomemos. Por ejemplo, ¿cuál es la parte de nuestro cuerpo donde? Porque nosotros somos un campo electromagnético, todo nuestro cuerpo. Entonces, si somos un campo electromagnético, si nuestras células tienen fotones, que es luz, como que tienen luz, ¿verdad? Y nuestro cerebro funciona como un campo eléctrico, ¿cuál es el campo de emisión de onda de nosotros más poderoso de nuestro cuerpo? El campo de emisión, para que lo anoten, de onda más poderoso, es el corazón. O sea, el corazón está emitiendo entre 2 y 4 metros alrededor de nosotros una energía toroidal. Este es un campo electromagnético. ¿Por qué hablamos del corazón? Porque la parte emocional siempre toca el corazón. Recuerden que ahora, dentro de los muchos maravillosos descubrimientos que se han hecho en el campo de la ciencia y de la medicina, se sabe que el segundo cerebro son los intestinos, el aparato digestivo. Porque las personas siempre cuando están con miedo, ¿qué les duele? El estómago. Cuando están nerviosas, el estómago, los intestinos. Cuando tienen alguna situación emocional que no pueden manejar, se les quita el hambre o comen en exceso. Ya está comprobado, segundo cerebro, el aparato digestivo. Ahí es a donde van las emociones no tramitadas. Y también las emisiones, ¿verdad? Ese lapsus linguis es muy acertado en este momento. Y también sabemos entonces que el corazón es a donde se gesta una fuerza enorme en el individuo. Es donde se bombea nuestro ir y venir, ¿verdad? Ese latido continuo para la vida y también para el sentimiento, que ya el sentimiento es como la concreción de la completud entre el pensamiento y la emoción, ¿verdad? Entonces, si las enfermedades surgen a partir, según el doctor Bruce Lipton y también Joe Dispenza y Greg Braden, que ustedes les dejo esos nombres para que investiguen si les interesa buscar información. Por ejemplo, Joe Dispenza tiene el libro de muchos libros, porque él era neurólogo, es doctor. Entonces, y trabaja en neurociencia también. Y él habla de deja de ser tú mismo.
¿verdad? Deja de ser tú mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un hábito de ser nosotros mismos y de resolverlo todo desde la inconsciencia sin aventurarnos ni darnos la oportunidad de explorarnos a nosotros mismos. Deja de ser tú mismo es conócete a ti mismo. Permítete ser, escúchate, obsérvate, date el chance, date la oportunidad. Abandona la zona de confort famosa, ¿verdad? Para que se empiece a transformar tu vida, tienes que transformarte tú. Entonces, volviendo con lo de Bruce Lipton, efectivamente, si nosotros, las células, estos experimentos se han hecho con ratas en laboratorio y en enfermedades tales como el cáncer, ¿verdad? Que se les expone sustancias y todo, y dependiendo del nivel de estrés que tiene el animalito, va a desarrollar o va a desencadenar o no un cáncer, por ejemplo. Entonces, las células de nosotros, por favor, aprendamos esto que voy a decir, las células de nosotros continuamente, es decir, de forma ininterrumpida, las 24 horas del día están absorbiendo y recibiendo información, son como antenas, como pequeños individuos que nos están escuchando y observando todo el día. ¿Y de qué se alimentan? ¿Y las células cuáles son las órdenes que dan para salud o para enfermedad? Vienen de nuestro campo de frecuencia vibratoria. ¿Qué pasa si yo vivo bajo estrés? Aunque yo diga que lo manejo, pero si mi cuerpo está estresado y tenso, y yo digo que esa es mi forma de vida y lo justifico todavía más diciendo que en el siglo en el que estamos así son las cosas y que todo el mundo tiene estrés para sostener mi vida tóxica bajo ese argumento, pues mi cuerpo va a seguir estresado y va a producir y generar toxicidad. Y aunque yo coma de sano, me va a generar acidificación. Recuerden que las enfermedades tienen mucho que ver con un estado interno de acidificación, no alcalinidad. Nosotros tenemos que tener un balance a nivel físico entre alcalino y ácido, ¿verdad? Pero una acidificación extrema puede llevar a enfermedades muy nocivas, ¿verdad? La enfermedad ya a nivel alto, cáncer, padecimientos de enfermedades autoinmunes, etc. Entonces, ¿el factor biológico influye? Sí, señores, influye. Es decir, si nosotros vivimos en un cuerpo físico, deberíamos de tener un cuidado por este vehículo. No llegar a ciertas edades y ya empezarnos a preocupar. ¿Por qué? Porque los doctores nos dicen que, por ejemplo, tenemos que evitar las grasas, que abandonemos el azúcar, pero ya cuando el asunto es un poco irreversible o cuando se nos vuelve una tortura modificar nuestros hábitos alimenticios o cuando no tenemos la costumbre de hacer ejercicio ni nos hemos conocido nuestro cuerpo físico. No hay que esperarse a llegar a ningún momento grave para incorporar el factor biológico dentro de una vida sana. Debemos de responsabilizarnos por nuestro cuerpo también. Así como hablamos tanto de los pensamientos, el cuerpo es una responsabilidad personal que hay que asumir. Pero al responsabilizarnos por este cuerpo, pues también tenemos que responsabilizarnos por nuestros pensamientos y por nuestras emociones. No puede ser separado. Tienen que ser las tres cosas juntas, ¿verdad? Porque ¿qué se produce cuando trabajamos las tres cosas juntas? Se establece una coherencia. Y cuando hay coherencia, la energía fluye con libertad. Rompamos los hábitos que tenemos, rompámoslos y liberémonos de una vez. Por ejemplo, la persona que tiende a estar preocupada con o sin motivo, escuchen, con o sin motivo, repito, esta es una persona que tiene un sistema estresado en su cuerpo, en su mente. O sea, que cumple con los requisitos para algún tipo de enfermedad, crónica o no crónica, ¿verdad? La palabra preocupación significa ocuparse antes de. Y les pongo un ejemplo. No importa si tienes una situación, tuviste un problema con el jefe en el trabajo o con la pareja, como digo siempre, o con una amiga X, o malentendidos o lo que sea. El hábito de los humanos común y corriente, ¿cuál es? Después de que pasó el evento, la circunstancia, dale que te pego con la pensadera y la preocupación y por qué me dijo y por qué le dije y qué me va a decir y ahora qué le voy a decir y no, y entonces yo defiendo mi argumento y ataco el del otro. O ¿esto qué es? Esto es que el pensamiento está acostumbrado a identificar, ¿verdad? Enemigo, amigo, y ahí va la dualidad.
entramos otra vez en la dicotomía. Entonces, si una circunstancia me está afectando, como les dije, a nivel de pareja, amistad o trabajo, lo que sea, y yo la vi como algo desagradable, en ese momento la interpreté así, entonces ya la etiqueta o amigo o enemigo. Y no quedó ahí, sino que me lo traje a mi presente. Y entonces, aunque ya la circunstancia pasó o lo que fuera ocurrió, yo sigo R que R con el cantar de lo que me dijo y de ahora y qué le voy a decir y el futuro. O sea, nos vamos en ese trajín. Eso es preocuparse. Y ¿saben qué? Es absurdo, 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 absurdo. ¿Verdad? Por decirlo con una palabra bonita. No tiene sentido preocuparse por lo que va a pasar o por lo que ocurrió. Recordemos que todos los seres humanos somos universos y a veces las configuraciones de esas circunstancias de aparente discusión son incoherentes, son absurdas, no tienen asidero real. A veces lo que nosotros llamamos problemas no son problemas en sí. Porque si nosotros volvemos a nuestra realidad, después de malinterpretaciones o enredos que nos hayan sucedido en el trabajo o tensiones que tenemos por pagos que tenemos que hacer, etcétera, sabemos que si nosotros nos quedamos aquí en este momento nos vamos a relajar. Porque la preocupación no resuelve nada, ¿verdad? Simplemente nos mantiene anclados en una emoción densa, tóxica, que se va a ir traduciendo y comunicando vía sistema a nuestras células por el campo vibratorio. Y puedo pasar varios días así. Entonces ya mi campo vibratorio se vuelve un campo que permite o que promueve más bien las enfermedades y el debilitamiento automático del sistema inmunológico. Entonces, si yo sé esto, ¿por qué no intento soltar las cosas que no me sirven? Las preocupaciones innecesarias. Y dejar a las personas con su mentalidad errónea, acertada, no importa. Nuestro patrimonio, como siempre les he dicho, nuestro capital, nuestra maravilla está aquí conmigo, aquí. No está con los demás, con los otros, con las ofensas, con lo que me molestó, con los dimes y diretes famosos. O con los temores de lo que no hice o de lo que no he hecho esto y no voy a hacer o con lo que me pasó en el pasado porque yo no pude. Ahí no está el patrimonio, ahí no está el material de trabajo, está aquí. Mi salud de mañana, ¿dónde está? Oigan, mi salud de mañana está aquí, ahora. ¿A dónde? Me preguntan, en mi pensamiento. Cuando hay conocimiento de que yo soy una persona sana y que yo puedo estar sana y permanecer sana, entonces hay una relajación. Y eso se convierte en una realidad en mi vida, porque se convierte en una creencia por hábito. Y todo lo que tenemos como creencias, oigan, se manifiesta en el plano material. Entonces si yo temo y temo y temo y temo algo y creo, o me siento rechazado o no querido, o veo, como les digo, a todos como enemigos, entonces voy a tener millones de enemigos. Porque como es una creencia, lo traduzco en mi campo de frecuencia. Y mi campo de frecuencia, mis células y en el plano material, como todo es electricidad, voy a atraer las mismas frecuencias y probablemente sí me voy a llenar de enemigos. Sí. Es gracioso, pero así es como funciona. ¿Verdad? Entonces, gracias a estos doctores que han hablado de cómo las enfermedades parten de este campo de frecuencia vibracional, nosotros sabemos que el ADN que es heredado se puede transformar. ¿Verdad? Es reprogramable. Y aquí quiero subrayar lo que les voy a decir. Yo siempre hago mucho énfasis en el lenguaje, en la forma de hablar que tenemos, en el uso del vocabulario, en el uso del tono, ¿verdad? ¿Por qué? Resulta que ya los descubrimientos que se han hecho, de hecho hay un libro que se llama El Libro de la Vida, científico, muy reconocido a nivel internacional, ahí se dice que el ADN, el eslabón, reconoce el lenguaje humano. Y esto lo podemos comprobar con los experimentos del doctor japonés Masaru Emoto. Ya se los había mencionado una vez. A mí me encanta ese experimento, que él trabajó con la molécula del agua. Entonces hizo un experimento con cristales y se le hicieron meditaciones y se le dijeron palabras a las moléculas de agua. Entonces las palabras de amor, de respeto y de aprecio, después de analizar en laboratorio, primero las formas eran bellas y segundo, cuando se analizaba la molécula del agua, se veía el ADN expandido. Y después, cuando se dijeron palabras de odio y de temor,
o de rechazo, desprecio, el ADN se comprimía. Nosotros somos 70-80% de agua. ¿Cuáles son las palabras que nos estamos diciendo nosotros y cuáles son las palabras que le decimos a los demás? Les dejo esa pregunta. Y me atrevería aún más lejos. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos de los demás y de nosotros mismos? ¿Qué frecuencia vibratoria estamos enviándole a los otros a través del pensamiento? Porque también el pensamiento, aunque digamos, no, yo no digo palabras desagradables ni insultos, pero en la mente he visto a todo el mundo corto con mi pensamiento. Tengo energías negativas hacia los demás proyectadas a través de mi pensamiento, se proyectan en el campo energético y le llegan a la persona. Y además, a mí se me recargan todas esas toxicidades. Entonces, dentro de mi vida, ¿de cuál manera? Por eso les digo el lenguaje, ¿de cuál manera estoy hablando yo? Y a veces somos muy permisivos en el sentido de que decimos a todo mundo habla así, o desvirtuamos cuando decimos algún insulto, alguna ofensa, en broma, ¿verdad? Porque recuerden que el sarcasmo es una herramienta de agresión. Entonces, a veces tratamos de banalizar la hostilidad utilizando el sarcasmo, ¿verdad? Entonces decimos, no, es una broma, esto no era un insulto, eso lo dice todo el mundo, sí, lo dice todo el mundo porque es ignorante, la mayoría de la gente es ignorante. No saben el peso que tienen las palabras a nivel de frecuencia, de moléculas, de células. Nunca se han puesto a analizar eso. Pero el hecho de que los demás sean ignorantes no quiere decir que yo voy a seguir en lo mismo que los demás, cuando ya tengo el conocimiento. ¿Verdad? Como decía Albert Einstein, los que creen que es imposible no molesten a los que lo están haciendo. Entonces nosotros que ya tenemos estos datos, podemos con una fuente clara comprender que la enfermedad desde la inconsciencia no se reconoce el origen. Se declara nada más como, bueno, entonces yo toda la vida voy a padecer de este problema digestivo, qué sé yo, de estas alergias, porque todo me da alergia, pero nunca he analizado cómo me siento yo emocionalmente. Porque ya está comprobado también en muchos estudios que todo lo que tiene que ver, como ya les dije, con las colitis, las gastritis, las úlceras, la celiaquía, la intolerancia al gluten, todas estas cosas que han salido, ¿verdad? Y muchas alergias, muchas dermatitis, tienen que ver con tensión, con estrés y con emociones reprimidas de dolor, algunas de ellas vividas en la infancia y no fueron tramitadas, o sentimientos de rechazo, porque todo eso tiene que ver con la parte neurológica. Y los intestinos, como les dije, y la parte digestiva está muy relacionada con las emociones, ese segundo cerebro. Entonces aquí surgen muchas enfermedades crónicas y este estrés latente, como les dije, se acumula. Pero ¿qué pasa si nosotros entonces vemos esta enfermedad como una herramienta? Porque hemos de recordar que las enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades graves como el cáncer y se han hecho estudios con las personas tienen la misma dieta, tienen los mismos factores, pero resulta que de estas 5 personas solamente 2 desarrollaron cáncer gástrico y las otras 3 cáncer en la piel. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estas personas han estado expuestas a los mismos factores biológicos, pero a una les dio en la piel y a las otras le dio en el sistema gástrico? Esos son muchos estudios que se hacen. Y resulta que es que según el órgano que se me enferme a mí, el que presente el síntoma es una herramienta que utiliza la parte subconsciente para comunicarse conmigo. Vean qué interesante. El cuerpo se comunica conmigo. Habla a través del síntoma. Entonces es una herramienta. Cambiemos ya nuestra visión. La enfermedad se vuelve una herramienta para conocernos a nosotros mismos. Y si la evadimos, pues seguirá manifestándose en diferentes formas, de acuerdo con lo que el cuerpo quiera decirnos. Estamos hablando de un nivel muy básico ahora, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de enfermedades y muchas situaciones y muchas cosas. Pero definitivamente cada enfermedad y cada síntoma tiene una razón o un sentido que quiere comunicarle a la persona que lo padece. Ahora hay muchas técnicas que se trabajan para ir liberando a las personas, que fue lo primero que dijimos, liberando
de miedos, de creencias, de cosas que tienen en el subconsciente que ni se acuerdan y ni saben, de factores heredados, de intolerancias, de temores. Se ha trabajado mucho y se sigue trabajando mucho en este campo. Está la programación neurolingüística, está el tapping, está la decodificación biológica, la bioneuroemoción, la psicología energética, ¿verdad? Ya sabemos que existen muchas de estas técnicas. Y también la parte de la salud holística, la cual incorporamos todo lo que es la ayurveda, la macrobiótica, la acupuntura, la digitopuntura, ¿verdad? La reflexología. Hay miles de técnicas. Pero no se trata que se nos vaya la vida en una romería perenne buscando que ahora hago esto, no me sirve, ahora hago el otro. El asunto es que el primer factor es que yo me siente con humildad, amor y alegría y tome conciencia de mí mismo. A veces vamos cargando dolores muy fuertes. A veces no vivimos lutos, oigan, eso es importante. Los lutos no solamente cuando se mueren las personas, los lutos son etapas de nuestra vida que hemos dejado, personas que hemos dejado o que nos han dejado, cualquiera de los dos, y que no hemos cerrado. Y a veces eso se traduce en enfermedades, cosas no dichas, cosas no verbalizadas. Esa castración emocional que se hace muchas veces las personas de sufrimiento y que en silencio viven en relaciones tóxicas, ya sea de pareja o de familia. Y ahí están, en silencio. Y es padecimiento, y es sacrificio, y es dolor, pero en silencio. El cuerpo lo saca mediante una enfermedad y toca por lo general el órgano que es el más sensible en ese tema. Así es como funciona. Entonces, cuando una persona se sienta y dice, oh sí, yo me he sentido en épocas de mi vida mal y no lo he tramitado. Y no se trata de que se acuerden de los eventos desagradables, como siempre les digo. Se trata de que si nosotros tenemos un hábito de reprimir y de guardar y de negar todo y de no reconocernos, porque les digo algo, no pasa nada que seamos humanos, no pasa nada que tengamos defectos, no pasa nada que nos equivoquemos. No pasa nada que la gente entienda lo que quiera cuando hablamos o que nosotros interpretemos el mundo de los otros a nuestros ojos. No pasa nada. A veces nos tomamos todo demasiado en serio en la vida y hay que aflojarse y relajarse. ¿Qué amor más grande puedo tener y qué regalo más bonito que sentarme conmigo y reconocer que tal vez he tenido el hábito, como les digo, de estarme reprimiendo? Cuando yo empiezo a darme cuenta de lo que he hecho en el pasado, en esa área, y ahora, por ejemplo, qué es lo que quisiera hacer, ya es una toma de conciencia. Cuando yo me enfoco en mí, me interesa qué es lo que me estoy comiendo, o si como tranquilo o no, algo tan pequeñito. Disfruto lo que como, me observo de verdad lo que estoy comiendo. Me apetece lo que como por costumbre. O comparto con las personas por costumbre. O porque hay que hacerlo. Es decir, y aquí ya voy a profundizar algo más serio. ¿Hago las cosas porque me nacen o las hago por obligación? Porque cuando ya estoy haciendo las cosas por obligación, ahí ya es delicado el asunto. Porque aunque yo diga que yo lo manejo, recuerden que el subconsciente no. Todo se empieza a guardar y a guardar y a guardar y a guardar hasta que explota. Porque si por más que yo tape una herida y que la tape, si yo no la dejo que le dé el aire, se me puede contaminar y se me puede hacer una infección. Y las cargas de energía, recuerden, les dije al principio y con esto vamos cerrando, las cargas de energía son eso. Son frecuencia que está dentro de nosotros. Y la energía vital, el famoso ki que llaman en esta medicina tradicional china, ¿verdad? O el prana en India y en las tradiciones védicas. Toda esta energía vital de nosotros tiene que fluir, no se puede quedar estancada ni obstruida. Y si nosotros hemos estado en una marcha continua, negando, diciendo que esa es la vida de todos los humanos y que todo el mundo toma pastillas y que todo el mundo está medicado y que las enfermedades son normales y que no importa que te duela esto o el otro, pero sigamos esa ruta sin parar, pues vamos a seguir viviendo así. Pero tenemos en este momento, en este episodio, la claridad de que hay factores que están en nuestras manos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que Imago era las posibilidades infinitas en sus manos? Ahora es esto. Tenemos las posibilidades y la posibilidad en este momento de transformar nuestra vida y nuestra salud mediante el conocimiento de nosotros mismos.
Espero que lo que hemos valorado, lo que hemos hablado aquí, les haya servido a esclarecer que tenemos que tener una coherencia en la mente, el cuerpo y el espíritu, en lo que decimos, en lo que actuamos, en lo que pensamos, en la emoción, el pensamiento y el sentimiento, una coherencia, por favor. Con valor, no importa. Cuando les digo no importa es porque a veces tenemos tantas estructuras alrededor de temores infundados que nos han enseñado, que no nos permitimos ser nosotros mismos. Y ahí es donde está la verdadera paz, ¿verdad? Ocurren eventos, ocurren problemas, ocurren circunstancias, pero esta paz que yo tengo nadie me la quita. Como dicen popularmente, nadie me quita lo bailado. En realidad puede ocurrir alrededor muchas cosas, pero yo a donde vuelvo siempre al centro es en mi gozo, este gozo perenne que tengo. Y eso se logra con una coherencia cuando yo fluyo, cuando me dejo ser, cuando me dejo fluir. Entonces, como parte de ese amor hacia mí mismo, me reconozco, me descubro, suelto, abandono la resistencia, esa negación que tenía como un escudo, que es el escudo que me oprime. Y me permito reconocerme, darme cuenta de mis emociones, tramitarlas, traigo mi atención al presente, aquí y ahora, que es donde está mi material, y fluyo. Y bueno, con esto los dejo, se nos hizo largo el episodio, pero lindísimo, ¿verdad? Porque enfermedades ya sabemos que hay muchas, temores también hay otros, otro poco. Y salud, la salud es un patrimonio nuestro que tenemos que desarrollar. Y es un tema que da para muchos episodios, se los digo, porque aquí lo que hemos estado dando ha sido una pincelada. Les agradezco de nuevo la presencia el día de hoy. Muchas gracias a los que me envían sus comentarios, su apoyo, su cariño. Les envío un abrazo, como siempre, en todos los continentes donde nos oyen. Y pues nos vemos la otra semana, nos escuchamos más bien en su canal. Pueden compartir el audio, si les ha gustado pueden dar un me gusta, un like abajo en la manita que hay abajo. Y también pueden visitar nuestra plataforma de Instagram, imago-ser. Y recuerden que estamos en ebooks, Gloria Rivero Roch. Les envío un abrazo y muchísimas gracias por haber estado de nuevo.